Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 71, la primera cápsula jurídica de este año 2022. En esta ocasión los invito a que escuchemos y veamos el video con el tema la incorporación de documentos en la audiencia de juicio oral, la cual estará a cargo del doctor Jorge Segismundo Rotter Díaz, un buen amigo desde hace muchos años y además con mucha experiencia en el sistema acusatorio. Es una persona que ha sido juez, abogado postulante, ha sido asesor jurídico de víctimas y desde luego Ministerio Público. Todo en el sistema acusatorio. Sean bienvenidos a esta su cápsula. Los dejo con el ponente. Hablemos de incorporación de documentos durante la audiencia de juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un apartado donde habla de incorporación de evidencia material y de documentos. Veamos cómo aquí está equiparando la evidencia material con un documento como si fueran exactamente lo mismo. Esto hace que la gente piense que es exactamente lo mismo. Pero la naturaleza del documento y la naturaleza de la evidencia material son diferentes, evidentemente. Cuando llegamos al lugar de intervención donde se ha cometido un homicidio, un feminicidio, un robo con violencia, y encontramos un arma de fuego, estupefacientes, una navaja, pues tenemos evidencia material. Esta evidencia material hay que iniciarle de inmediato el procedimiento de criminalística de campo. Aseguramos el lugar, generamos la búsqueda, la requisa, el levantamiento, el etiquetamiento, el inicio de cadena de custodia, hay que ver cómo es el traslado. ¿Y para qué es todo este procedimiento? Porque meses después llegaremos a una audiencia de juicio ante un tribunal y el tribunal se le va a presentar esa evidencia, ese cuchillo, esa navaja, esa arma de fuego. Y entonces el tribunal se preguntará, ¿cómo sé yo que este cuchillo realmente fue encontrado en ese lugar? ¿Cómo sé yo que este cuchillo no ha sido alterado o modificado o no me han cambiado el cuchillo? Pues para eso tráeme el testigo de acreditación. Fíjate, el testigo de acreditación va a descubrir qué hizo, cuándo llegó, a qué horas llegó, cómo aseguró el lugar, si hizo él la búsqueda o alguien más la hizo, si él generó el etiquetamiento, cómo se inició la cadena de custodia, y el tribunal estará seguro que este objeto es exactamente el mismo encontrado. Para eso es el testigo de acreditación. En el caso de los documentos existe la errada creencia de que tienen que ser incorporados por testigos y que no pueden ser incorporados por lectura porque es un sistema oral. Un sistema oral significa que no se hacen promociones escritas, es un sistema en el cual existe el lenguaje verbal y no escrito, y la lectura es un lenguaje verbal no escrito. Pero bueno, más adelante abundaremos sobre esto. Quiero hacer una diferenciación. Documentos con presunción de autenticidad y documentos sin presunción de autenticidad. Si hablamos de documentos sin presunción de autenticidad, podríamos hablar de un contrato de compraventa privado entre dos personas. Pero también podríamos hablar de la nota encontrada junto al cadáver, donde se dijo era la nota del suicidio, pero que a lo mejor al final otros datos de prueba permitieron ver que se trató de un feminicidio. Este tipo de documentos no tienen presunción de autenticidad, así que hay que iniciarles el procedimiento de criminalística de campo. Hay que decir dónde los encontramos, cómo los levantamos, quién generó el etiquetamiento, dónde inició la cadena de custodia, para que estos documentos el día del juicio tengan su testigo de acreditación. Pero existen los otros documentos, verbigracia, los certificados del Registro Agrario Nacional, del Registro Público de la Propiedad, del Registro Civil, los emitidos por los notarios públicos, que no son servidores públicos, pero tienen funciones públicas. A estos documentos sí les asiste la presunción de autenticidad. Prueba de ello es que a estos no se les inicia cadena de custodia.
Bueno, la justicia federal, en parte de manera acertada, ha emitido reiterados criterios en cuanto a que los documentos deben de tener un orden de presentación. Por ejemplo, elegir el testigo a través del cual se va a presentar. El día de la audiencia, presentarle el documento a este testigo para que lo pueda reconocer, mostrar por qué lo está reconociendo, darle vista a la contraria y finalmente incorporarlo. Para ejemplo, recuerdo ahora un criterio, con una tesis con registro digital 2019-123, con el rubro, fíjense, desde el rubro nos habla de la confusión. Prueba documental y material, como si fuera lo mismo. En el sistema penal acusatorio, para considerarse válida, deben incorporarse en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si hablamos de evidencia material, estoy de acuerdo con este criterio. Si hablamos de documentos sin presunción de ser auténticos, estoy de acuerdo con este criterio. Pero si hablamos de documentos con presunción de ser auténticos, no puede seguirse este mismo criterio, porque entonces estamos presentando un testigo que dice: yo fui al registro civil y me expidieron esta acta de nacimiento y fui y se la llevé al Ministerio Público. ¿Acaso le preguntamos: oye, ¿y esta acta de nacimiento le iniciaste cadena de custodia? Bueno, no le inicié cadena de custodia. Claro que no le iniciaste porque tiene la presunción de ser auténtico. Si hubiese tratado, en cambio, de un documento privado encontrado en el lugar de intervención, a ese sí le hubiera generado la cadena de custodia. Rapidísimo, hablemos de los artículos, pues, 383 y 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me llevan a tomar 4 conclusiones. Punto número 1, pongan atención. Ya no confundamos desahogo de la prueba, acreditación de la prueba, incorporación de la prueba. Son 3 actos procesales diferentes, de naturaleza distinta. Los 3 a cargo del oferente de la prueba, sí, pero con un objetivo distinto. El desahogo de la prueba pretende acreditar un hecho o hechos. El testigo de acreditación, en cambio, no tiene que ser para acreditar el hecho, es para tener la certeza de que el documento no ha sido alterado, modificado, cambiado, o que se trata simplemente del mismo documento encontrado en el lugar de intervención. Y la incorporación de la prueba, esta solicitud de su señoría, solicitamos que la prueba sea incorporada a juicio, es para que el juez pueda valorarla en un acto posterior. En algunos casos los tribunales no pueden valorar una prueba que ya ha sido desahogada y que inclusive, además de su desahogo por lectura, desde ahora me pronuncio, además del desahogo por lectura, hubo un testigo de acreditación por interrogatorio. ¿Y por qué entonces el abogado le dijo: como ya lo desahogué y ya está presentado el testigo de acreditación, solicito que se incorpore? Y el tribunal dice: no lo voy a incorporar. ¿Por qué no, tribunal? Porque verbi gracia, la Constitución dice: toda prueba obtenida con violación de derechos humanos no podrá ser tomada en consideración para dictar una sentencia. Y resulta ser que tribunal, al ver el desahogo de la prueba, al escuchar el testigo de acreditación, se percata que este documento, por ejemplo, fue obtenido con violación de derechos humanos. Entonces el tribunal puede decir: ¿sabes qué? Yo no voy a incorporar este documento porque no lo puedo tomar en consideración. Veamos cómo son 3 actos procesales diferentes. Luego viene un 4º acto, que es la valoración, pero esta corresponde al tribunal. Otra conclusión a la que podemos llegar en este caso es que efectivamente los documentos, en lo general, pues claro que deben ser exhibidos a las 2 partes. Al oferente de la prueba y a su testigo de acreditación para que lo reconozca, y a la contraria para que lo pueda objetar. Y que esta acreditación o autentificación del documento debe ser por un lenguaje verbal y no por promoción escrita. Pero eso no significa que el documento se deba desahogar por interrogatorio. Hay una 4ª conclusión que llama todavía más mi atención. Este numeral dice: prohíbo que se incorporen por lecturas, atención, actuaciones ministeriales y actuaciones policiales. ¿A qué horas dice la ley que no deba desahogarse por lectura los documentos, y en especial los documentos públicos, pero todo tipo de documentos? No, si no es por analogía. La prohibición es solamente para no desahogar lecturas de actuaciones policiales y ministeriales, no para desahogo de prueba documental.
y no se aplica la ley por analogía o por mayoría de razón. Hay una disposición expresa. El artículo 380 de este Código Nacional todavía me ofrece dos conclusiones más. Y me dice, regla general, artículo 380, regla general de desahogo de documento, lectura completa. Excepción, lectura parcial o sustancial. Nunca dijo que la excepción fuera a través de un interrogatorio o un testigo. El testigo no es para desahogar documento. El testigo, cuando así lo requiera, es para acreditar documento. ¿Y cuándo lo requiere? Cuando no tiene presunción de autenticidad y nada más. La oralidad no significa que no puedas leer. La oralidad significa que no puedes hacer promociones para que el juez las reciba y sin que se dé el debate en la audiencia tomarlas en consideración. Eso es la oralidad. Hay un criterio que llama mucho mi atención, que está con el registro digital 2023-578. Está emitido por el primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Este criterio nos dice, no importa que para presentar un documento no presentes la persona que suscribió el documento. Basta con que presentes a otra persona distinta, diferente a la que lo suscribió, y ésta pueda opinar respecto a ese documento, puesto que este segundo testigo lo está acreditando. Ya confundimos qué es la acreditación. El testigo de fondo es el que elabora el documento. Puede presentarse otro, sí, para acreditar su autenticidad, pero no para el fondo de la prueba, no para el acreditamiento del hecho. Máxime si este segundo no fue el que elaboró el documento, un peritaje de lo que otro dijo. Ok, llámale peritaje, pero no le puedes llamar documento. Para concluir, quisiera narrar cómo la justicia colombiana, en la ley 906, vigente a partir de 2004, con la que da apertura a su sistema acusatorio, en los numerales 425, 426 y 431, establece lo siguiente. En el primero, nos habla de documentos que por norma ya se consideran auténticos. Y no nos habla de cualquier documento, nos habla de documentos notariales, nos habla de documentos emitidos en el servicio público, nos habla de documentos provenientes del extranjero, pero que vienen con el proceso de apostillado. También nos dice que algunos de estos que no sean por norma auténticos pueden autentificarse mediante determinados procedimientos. Y lo más importante, en el artículo 431 nos dice de manera expresa, clara y contundente, como nos lo dijo también el Código Nacional de Procedimientos Penales, los documentos en cuanto al fondo de la prueba, en cuanto al hecho que se quiere acreditar, se desahogan por lectura. En cuanto a la autenticidad del documento, se presenta testigo de acreditación. Y la incorporación será solicitada, pero no necesariamente será concedida por el tribunal si considera que existe causal para no incorporarse, y una de estas pudiera ser el hecho de que la prueba ha sido obtenida con violación de derechos fundamentales. No me quiero extender, gracias por ponerme atención unos minutos. Ojalá a partir de aquí alguien que piense diferente pudiera generarse un debate. Creo que hay muchos temas todavía del sistema acusatorio que podemos platicar, pero ya no podemos platicar los tradicionales. Entonces creo que es momento de poder entender la naturaleza de las instituciones. Muchísimas gracias.